tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es jueves 8 de agosto de 2024. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones que regulan las tarifas de agua en 2 municipios de Campeche. La Escuela Judicial llevará a cabo foros para elaborar un análisis técnico de la iniciativa presidencial de reforma judicial. El acceso a la justicia para sectores vulnerables no se garantizará solo con el cambio de juzgadores. Iniciamos con la información. El Pleno de la Suprema Corte invalidó disposiciones de leyes de ingresos de los municipios de Campeche y El Carmen del estado de Campeche, que establecían cobros por la expedición de copias simples y certificadas no relacionadas con el derecho de acceso a la información por resultar desproporcionados. Al resolver una acción de inconstitucionalidad, también invalidó disposiciones que delegaban en la Junta de Agua Municipal fijar las tarifas para el suministro del vital líquido, lo que violaba el principio de reserva de ley. Además, invalidó disposiciones que establecían el cobro por la entrega de información en copias simples y certificadas, así como en medios magnéticos, por violar el principio de gratuidad del derecho de acceso a la información. En el caso, la norma impugnada permite que la Junta de Gobierno, a cargo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, sea quien determine la tarifa aplicable a los derechos de agua potable del ejercicio fiscal de 2024, por lo que vulnera el principio de reserva de ley al delegar en una autoridad administrativa el establecimiento de la tarifa aplicable a los derechos por la prestación de dicho servicio. En otro asunto y conforme a precedentes, el Pleno invalidó 2 fracciones del artículo 22 de la Ley de Ingresos del municipio de Acuña, Coahuila, que establecía el cobro por la expedición de permisos para construir o remodelar pozos de extracción petrolera, pues los congresos locales carecen de facultades para imponer contribuciones en materia de hidrocarburos. En primer lugar, porque de conformidad con los artículos 25, 27, 28 y 73, fracción décima de la Constitución Federal, la Rectoría del Desarrollo Nacional, el control de la exploración y extracción de hidrocarburos, así como la legislación sobre ese tópico, corresponde a la competencia federal. La Suprema Corte estableció que brindar información sobre planificación familiar únicamente en español y en lengua maya en Yucatán, excluyendo a otras lenguas minoritarias en la región, es contrario al derecho de acceso a la información. Como parte de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a personas mexicanas, indicó que la educación sexual debe darse bajo condiciones que permitan a las personas tomar decisiones libres y conscientes sobre su salud sexual, reproductiva y de planificación familiar. Lo anterior al considerar que el acceso a la información sobre la salud debe cumplirse sin discriminación a todos los sectores de la población, pues tanto el español como todas las lenguas indígenas, predominantes y minoritarias son lenguas nacionales. La Suprema Corte ha establecido diversos criterios para definir a quién se puede demandar y a quién puede pedir la reparación por los daños, los cuales están reunidos en el Cuaderno de Jurisprudencia, Derechos, Daños, Responsabilidad Extracontractual, editado por el Centro de Estudios Constitucionales. Incluye la síntesis de diversos casos, preguntas guía y argumentos que sustentan los criterios del máximo tribunal en asuntos como la prescripción de las acciones para reclamar indemnizaciones, la vía de procedencia, la responsabilidad civil y sus elementos, así como la reparación del daño y los daños punitivos, entre otros. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales y en la red de bibliotecas de la Suprema Corte. La directora de la Escuela Federal de Formación Judicial, Josefina Cortés Campos, explicó cuál es el propósito de las jornadas sobre la reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura, espacio de encuentro y reflexión que se realizará a través de las extensiones de la Escuela Judicial y de las Casas de la Cultura Jurídica en las 32 entidades del país,
para realizar un análisis técnico de la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial. Pero al día de hoy no ha habido un evento particular que muestre un espacio de reflexión desde la Judicatura y que básicamente permita analizar desde una perspectiva técnica de la mano de los y las juzgadoras de este país, de la mano de los participantes que integran la carrera judicial, este proyecto de reforma al Poder Judicial. Personas juzgadoras federales y locales, barras de abogados, especialistas y representantes de la sociedad civil analizarán los temas centrales de la iniciativa, como son acceso e impartición de justicia, sistema disciplinario y capacitación, entre otros. Son 6 temas a partir de los cuales buscamos detonar esta reflexión. Por un lado, estamos trabajando el tema del ABC de las reformas estructurales. Uno de los temas que mayormente ha sido discutido en estos foros tiene que ver con la necesidad de generar reformas progresivas, reformas incluyentes, reformas que logren la mayor participación ciudadana. Las propuestas que se presenten en mesas, talleres y conferencias formarán parte de un documento de análisis que será de dominio público, pues estará disponible en una plataforma digital sobre las jornadas. Desde estas 3 fuentes que acabo de describir, el cuestionario, el documento de análisis de la reforma y las relatorías del foro, es que la escuela integrará el documento de análisis final de esta reforma. Le informo también que durante un foro de análisis de la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial, el juez de distrito, Eduardo Osorio Rosado, manifestó que la propuesta no tendrá éxito porque no atiende las verdaderas causas que impiden el acceso a la justicia a los sectores vulnerables. Indicó que la iniciativa olvida a las fiscalías y al sistema de seguridad. En consecuencia, los casos que se consignen ante los nuevos órganos jurisdiccionales tendrán los mismos vicios, es decir, carpetas de investigación mal integradas y con insuficiente material probatorio. El sistema no funciona si no hay también autonomía e independencia en las fiscalías. Si en la dirección de las fiscalías no hay juristas y no políticos, personas sabedoras de lo que se requiere para que funcione un sistema. Recordó que se han impulsado múltiples reformas al Poder Judicial y ninguna ha dado los resultados esperados porque no se ha dado seguimiento a su implementación y porque no se ha realizado una reforma integral que implique tanto al sistema de impartición como de procuración de justicia. El cambio de la ley no cambia la realidad. Esto es algo sumamente verdadero. Podemos hacer los cambios legislativos, normativos, constitucionales que querramos, pero mientras nosotros no cambiemos nuestros procesos, las cosas van a seguir funcionando igual. En otro tema, el segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito estableció que los hijos del deudor alimentario deben recibir el mismo monto por concepto de pensión alimenticia, salvo que existan medios probatorios con los que se justifique una cuantificación diversa. El tribunal precisó que el trato jurídico a los descendientes está protegido por el principio de igualdad, contenido en el artículo 1 constitucional a través de la prohibición de discriminación. Sin embargo, como no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatorio, las resoluciones jurisdiccionales deben establecer razones suficientes que justifiquen por qué un hijo puede tener menor o mayor porcentaje del decretado a sus hermanos. Por ello, para dar un trato distinto a los hijos, es necesario que se acredite con medios probatorios jurídicamente suficientes que las necesidades de uno son mayores o menores a las de otro. Hacemos una breve pausa y continuamos con más. Al regresar, asuntos de violencia en contra de las mujeres deben juzgarse con perspectiva de género. Gracias por continuar con nosotros. La Sala Regional Monterrey confirmó la resolución del Consejo General del INE que desechó las quejas en materia de fiscalización presentadas en contra del candidato de Morena a la presidencia municipal de García, Nuevo León, por la presunta entrega de dádivas,
uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de campaña y promoción personalizada. Lo anterior, pues el INE no es la autoridad competente para conocer de estas denuncias. Conforme al marco normativo vigente, el estudio y acreditación de las infracciones denunciadas debe realizarse a través del procedimiento especial sancionador, cuya autoridad competente para sustanciarlo es el Instituto Estatal Electoral y para resolverlo el Tribunal Electoral de la entidad. La Sala Regional Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz, con la que sancionó a una periodista local por violencia política de género en contra de una funcionaria del Ayuntamiento de Córdoba, debido a diversas publicaciones en medios digitales, pues consideró que fueron correctos los criterios aplicados por el tribunal local para calificar la infracción y fijar la sanción de manera proporcional a las circunstancias del caso, aunque devolvió parte del asunto al Tribunal Estatal para que reindividualice la sanción. Por otro lado, del análisis de su escrito de demanda, la actora hace valer planteamientos en los que hace notar el incumplimiento a las órdenes dadas por el tribunal local al realizar la individualización de la sanción. Por tanto, la ponencia propone escindir esos planteamientos y remitirlos al tribunal local para efecto de que emita la resolución que en derecho proceda. Y tras la reforma electoral de 1996, la validez de la elección presidencial se realiza por criterios jurídicos y no políticos, como ocurría anteriormente, lo que fortalece el sistema de división de poderes y la legitimación del sistema político electoral, aseguró Mauricio del Toro Huerta, secretario instructor del Tribunal Electoral. Al participar en el podcast Crónicas del Proceso 2024, recordó que el dictamen de la calificación de elección presidencial que lleva a cabo la Sala Superior se conforma por 3 determinaciones. El cómputo final de la elección, tras las modificaciones derivadas de los recuentos, la declaración de validez para verificar el cumplimiento de los principios constitucionales en la elección y, por último, la entrega de la constancia de mayoría con la que se declara al presidente o la presidenta electa. El dictamen de la calificación jurisdiccional de la elección y las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son documentos históricos que nos ayudan a comprender las dinámicas de los procesos político-electorales y valorar el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. El Poder Judicial de Nayarit llevará a cabo recorridos en los juzgados de primera instancia, con el objetivo de difundir el protocolo interno para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual, el acoso, la discriminación y la violencia de género. Personal del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Sonora asistió a una plática sobre protección de datos personales, en la que se abordó la importancia de garantizar la seguridad y la privacidad de quienes hacen uso de los medios alternativos de solución de conflictos. A partir de ahora, el acceso a las sedes del Poder Judicial de Veracruz será a través de un código QR que se obtiene mediante un registro en línea para reducir el uso de recursos y proteger el medio ambiente, además de garantizar la seguridad de los datos personales. El Poder Judicial del Estado de Yucatán emitió la convocatoria para participar en la especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para niñas, niños y adolescentes, que impartirá la Escuela Judicial a profesionales que actúan en asuntos en la materia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y según cifras del INEGI, el 70% de las mujeres en México han padecido a violencia al menos una vez durante su vida. Ante este contexto, es indispensable que las personas juzgadoras analicen con perspectiva de género los casos que involucran a mujeres víctimas de distintos tipos de violencia, como física, sexual, emocional, económica, laboral o patrimonial. Así lo expresó la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, en el programa Sentencias Justas de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, al recordar un caso de un homicidio cometido por una mujer en contra de su pareja, en un contexto de violencia hacia ella, su hija y el hijo de esta, producto de una violación de su padrastro. El juez de control dicta un auto de no vinculación y sobreseimiento.
Importante señalar aquí que hay un dictamen pericial de psicología donde dice que todas estas personas, particularmente Epifania y Vivi, pues están dañadas en su psique. ¿Y por qué no decirlo? También Miguel, el hijo de Vivi con su padrastro. ¿Y qué pasa con estas personas que estamos inmersas en un círculo de violencia? Que se pierde este libre desarrollo de la persona. En otra información, diversas organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer una investigación de la periodista Marcela Turati. Reveló una lista presuntamente del ejército mexicano con los nombres de 183 posibles víctimas de los llamados vuelos de la muerte en 1974. El Centro PRO, Fundar y Artículo 19 tuvieron acceso a dicha lista, constatando que al menos 160 de estos nombres se encuentran registrados como personas desaparecidas en listas de informes de la FEMOST, Converdad, CNDH, en archivos de la represión o en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Además, han corroborado elementos de verosimilitud relacionados con las fechas de desaparición, corporaciones que los capturaron y lugares de la detención entre 1972 y 1974. Ante este nuevo hallazgo, instaron al Estado mexicano a realizar una investigación diligente de esta nueva evidencia y entregar los documentos correspondientes de dichas acciones denominadas vuelos de la muerte, pues la información revelada corresponde a uno de los más de 5 años en los que se aplicó esta estrategia para desaparecer a líderes sociales y activistas durante el periodo de la llamada Guerra Sucia. Informarle también que por mayoría de votos la Sala Superior del Tribunal Electoral descartó anular o modificar los cómputos distritales de la elección presidencial que fueron impugnados en 240 juicios de inconformidad. Incluso rechazó anular la votación recibida en 66 casillas por estar integradas por personas que no pertenecían a la sección electoral o por haberse instalado en un lugar distinto. Una vez resueltos estos juicios, el tribunal analizará los recursos en los que se pide anular la elección por intromisión indebida del presidente López Obrador. Así llegamos al final de este corte informativo. Soy Laura Murillo y manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.